Buenas tardes, licenciada. Hola. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, mucho gusto a todos. Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es la modificación y disolución del matrimonio. La modificación y disolución del matrimonio, es decir, la separación y el divorcio. Entonces, nos vamos a ubicar, por favor, en el artículo 153 al 172, que van a ser nuestros principales artículos para el día de hoy. Además que tienen que, les voy a dejar como tarea la lectura de la Ley de Tribunales de Familia. Vamos a empezar entonces. Quedémonos mientras se conectan otras personas. Entonces, empezamos. Ya solo le quería desconectar ahí. Repito, nos ubicamos en el artículo 153 del Código Civil. Voy a descargar aquí. Que ahorita está cargado. Y nuestro tema para el día de hoy es la modificación del matrimonio, que es a través del divorcio y la disolución del mismo. Por eso empezamos con nuestra guía número 51. Tenemos la 51, tenemos varias, de la 51 a la 58. El tema es modificación y disolución del matrimonio. Primero vamos a ver la modificación y luego la disolución. Y es que les cuento que un matrimonio se modifica a través de la separación y se disuelve a través del divorcio, ¿verdad? Entonces, por eso lo primero que vamos tomando en cuenta es que separación y divorcio son cosas diferentes, ¿verdad? Dos instituciones muy diferentes. Entonces, tenemos en primer lugar que la separación modifica el matrimonio, tal como lo estipula el artículo 153, que también es conocida como la separación de cuerpos o separación de personas. Y realmente es cuando los cónyuges o los esposos han sido dispensados por los tribunales para modificar ese matrimonio en virtud de la separación que deciden ellos de común acuerdo tomar en ese momento como decisión. ¿Por qué? Porque el estar separados no es igual a decir que están divorciados, ¿verdad? Solo van a modificar el matrimonio, pero siguen siendo cónyuges, es decir, continúan con su matrimonio. En el tema de la modificación, repito. Ahora bien, hay varias formas en que puede modificarse el matrimonio. Entonces, y pueden básicamente declararse por voluntad de los cónyuges, es decir, por mutuo acuerdo, lo que se conoce por un mutuo acuerdo, y también por voluntad de uno de ellos invocando una causal determinada. Eso lo tenemos regulado tanto en el artículo 153 como en el 154. Leamos el 153, por favor. ¿Alguien que quiera ayudar con la lectura? Entonces, sí, Melanie, por favor, y Ronald lee el 154. Empecemos con el 153. Gracias, licenciada. Párrafo séptimo, de la separación y del divorcio. Artículo 153. El matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Muchas gracias. Entonces, ahora veamos la forma en que puede ser declarado según el 154. Por favor, compañero. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 154, separación y divorcio.
La separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse, primero, por mutuo acuerdo de los cónyuges y segundo, por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de 1 año, contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo entonces este artículo? Pues en primer lugar, que la separación o el divorcio se puede solicitar o se pueden declarar, porque en regula podrán ser declarados por mutuo acuerdo y también por voluntad de uno de ellos, pero, invocando una causal determinada. ¿En dónde están esas causales determinadas? En el artículo 155. Entonces, ustedes a su código, en ese artículo le ponen ver artículo 155, a ese numeral segundo. Para pedir la separación o el divorcio por mutuo acuerdo, pues la ley solicita que sea 1 año de haber mantenido ese matrimonio, ¿verdad? Entonces, después de 1 año de que se celebró el matrimonio, entonces pueden solicitar la separación o el divorcio. Y ahorita ya vamos a ver el 155, pero veamos. Entonces, esas son las 2 formas en que puede solicitarse, pero en muchas ocasiones, pues las personas solo se separan, no acuden al juzgado de familia para solicitar que sea declarada la separación, y entonces es donde muchos erróneamente piensan que por ya no vivir juntos y que ya tienen como 10, 15 años de estar separados. Yo no sé si ustedes en alguna oportunidad han escuchado, pero muchas personas dicen automáticamente estoy divorciado porque ya no sé de él y tenemos como 15 años de separados. Pues resulta que divorcios o separaciones automáticas no hay. En el caso de la separación, hay separaciones de hecho, ¿verdad? Las personas no acuden ni con un abogado ni con un notario para hacer constar su separación, menos acudir ante un juez. Entonces, por eso creen que todavía opera ese término automático y que ya por no vivir juntos está disuelto el matrimonio, pero no es así. La separación, alguien tiene ahí su micrófono abierto, vamos a ver quién es. Sí, licenciada, por eso estaba levantando la mano para decirle a la compañera Silvia. Sí, pues, gracias. Silvia, no sé qué está pasando. Tiene su micrófono abierto. Permítanme a ver aquí. Silvia Marisol. Compañera Silvia, ¿puedes apagar tu micrófono? Disculpa. Vamos a ver. Ah, ya está. Y que no sé. No sé si a todos estamos. ¿Qué está aquí? Por favor, no se falten el respeto. Creo que alguien está haciendo ahí comentarios no muy adecuados. No se falten el respeto, porque este es un salón de clases, pues. Entonces no tienen por qué hacer comentarios negativos, solicitarle que apague su micrófono suficiente, pero no hay que caer en esto. Este es un salón de clases, lo que pasa es que es virtual y yo no les miro la cara, a ustedes a mí sí, pero yo a ustedes no, pero hay que respetarse siempre. Bueno, sigamos. Ahora bien, la separación, sea de la forma en la que sea declarada, ¿verdad? Ya sea por mutuo acuerdo, es decir, por acuerdo de los cónyuges o porque se invoque una de las causales que ya nos vamos a ir preparando a leer ese artículo que es bastante extenso, produce efectos. Ahora bien, hay efectos
propios de la separación, es decir, efectos que solo se genera por estar separados. Y hay efectos que se generan solo por estar divorciados. Y hay efectos que son comunes a la separación y al divorcio. Por eso en la siguiente columna tienen ahí efectos comunes de la separación y el divorcio en el artículo 159. Y en el artículo 160 pues ya tenemos los efectos propios de la separación. Por ejemplo, son efectos civiles comunes de la separación y el divorcio. En primer lugar, la liquidación del patrimonio conyugal. 2, el derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable, o sea, el que no dio motivo a la causal en su caso, y la suspensión de la pérdida de la patria potestad cuando la causal de la separación o del divorcio pues la lleve consigo, ¿verdad? Y haya petición expresa de parte interesada. Todo esto lo podemos leer, ahí tienen el articulado, el 166, el 170, 273 y 274. Nosotros posteriormente ya vamos a analizar o vamos a platicar del tema de la patria potestad, guardia y custodia, filiación y todo eso. Y como efecto propio de la separación, pues en primer lugar tenemos que el matrimonio subsiste, es decir, siguen casados los cónyuges. Los cónyuges están casados, ¿verdad? Entonces, por eso el 160 nos regula que además de la subsistencia del vínculo conyugal, porque siguen casados, pues existen los siguientes. El derecho del cónyuge inculpable, o sea, del inocente a la sucesión intestada del otro cónyuge, porque todavía están casados, o sea, son parientes, no se olviden, porque solo se ha modificado el matrimonio en virtud de que deciden ya vivir cada quien por su lado, porque no cumplen con los fines del matrimonio. Y luego el derecho de la mujer, porque sigue casada, de continuar utilizando el apellido del marido. Y ahí lo tenemos en los artículos 160, ¿verdad? Y posterior el 1078 y el 1082, que es para el tema de la sucesión intestada, porque en la sucesión intestada no se otorga testamento y entonces el cónyuge sobreviviente es heredero legal del otro, eso sí, siempre y cuando estén casados. Y como aquí en la separación, el vínculo conyugal todavía subsiste, existe el matrimonio. Ahora bien, hay clases de separación, ahí lo tienen en la siguiente guía, en la número 52. Existe la separación de hecho, y esta se tipifica cuando uno de los cónyuges abandona el hogar, ¿verdad? Por voluntad o de común acuerdo, por voluntad propia o por de común acuerdo, y cesa la vida en común, pero no media en ningún caso una resolución judicial. Por eso es de hecho, no fue declarada por un órgano jurisdiccional competente, que son los juzgados de familia, de primera instancia de familia. Ahora, cuando la separación es legal, entonces esa sí es declarada por un órgano jurisdiccional competente, que repito, en este caso, pues es el juzgado de primera instancia de familia, y entonces hay una resolución final, o sea, una sentencia, y suspende la vida conyugal y hay una separación de tipo legal. También tenemos una separación de mutuo acuerdo, los dos cónyuges están de acuerdo en separarse, se hace en forma voluntaria y deciden pues ya no vivir juntos. Pero también hay una separación por voluntad de uno de los cónyuges mediante causa determinada, que ahorita vamos a entrar a conocer, que son las reguladas en el artículo 155. Y esa pues procede por los malos tratamientos que existan entre los cónyuges, el que se haya cometido un hecho delictivo en contra del otro, por ejemplo, vamos a ver ahorita en el artículo 155, entonces invocan esa causal ante un órgano jurisdiccional competente para que sea declarada esa separación, ¿verdad? Mediante causal determinada.
Ahí también es necesario presentar un proyecto de convenio de separación y que también se plantea en la separación por mutuo acuerdo. Ahí tienen el articulado 154 y 163. Leamos, por favor, el artículo 154 nuevamente, porque ya lo leyeron. Sí, Melanie, por favor, y luego el 163 lo lee Caro. Gracias, licenciada. Me toca el 154, ¿verdad? Por favor, nuevamente, porque ya Bueno. lo leímos, ¿verdad? Pero es para que vean en qué formas se puede declarar la separación o el divorcio, ¿verdad? Vamos, Muy bien. Gracias. Separación y divorcio. La separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse, primero, por mutuo acuerdo de los cónyuges y segundo, por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de 1 año, contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Así es, 1 año de casado. Muchas gracias. Vean, pues, este artículo aplica tanto para la separación como para el divorcio. Ya vimos en el artículo 153 que el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Los matrimonios se disuelven únicamente por el divorcio, ya lo estamos viendo. Vamos al 163, por favor. Muy bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas Artículo tardes, 163. Mutuo acuerdo. Si la separación o el divorcio se solicitaren por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. Primero, a quien quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio. Segundo, por cuenta de quien los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos. Tercero, qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades. Y cuarto, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Ok, muchas gracias. Entonces, vean, es obligatorio presentar este convenio. ¿Por qué? En ese convenio, pues, hay acuerdos básicos y principales, ¿verdad? Que deben cumplirse porque de lo contrario esa separación o ese divorcio no procede. Entonces, en primer lugar, ¿qué nos está solicitando? Que hay que presentar un proyecto de convenio. Ese proyecto de convenio debe ser aprobado por el juez. Y en primer lugar hay que llegar al acuerdo de a quién quedan confiados los hijos, porque este es una separación o un divorcio, no es una pérdida o suspensión de patria potestad, ¿verdad? Que ese es otro tema que vamos a ver después. Luego, ¿por cuenta de quién? De los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, es decir, hay que ir fijando una pensión alimenticia y si es de ambos cónyuges, pues en qué proporción va a contribuir cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene ingresos propios o rentas propias que sean suficientes para cubrir sus necesidades? Y además de eso, hay que garantizar el cumplimiento de esas obligaciones, de las que se contraen y se fijan en el convenio de separación. Ahora bien, en la declaración de separación o divorcio por mutuo consentimiento, pues ahí los cónyuges están de acuerdo, ¿verdad? Mutuo consentimiento, están de acuerdo con separarse
no hay ningún conflicto y hacen su propuesta de convenio. No hay ningún problema ahí. Pero cuando se invoca una de las causales, pues en primer lugar hay que comprobar esa causal. Y en segundo lugar también debe ser declarado por juez competente. Pero ahí las causales están enumeradas en el artículo 155, que ahorita pasamos a ese tema. Aquí en el 155 es un artículo bastante extenso con muchos numerales porque tiene 15 causales que son aplicables obviamente para solicitar el divorcio invocando cualquiera de ellas o varias también, ¿verdad? Y lo vamos a ver. No sé si como son 15, tal vez vamos a necesitar la colaboración de 3 personas y así la primera lee los primeros 5, luego los otros 5 y los otros 5, ¿ya? Bueno, Daniela va a leer los primeros 5, Catherine los siguientes y Ronald, espérenme, vamos a abrir la fila, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Daniela, vas a leer los primeros 5. Luego, Carol, del 6 al 10. Y del 10 al 15, Catherine. ¿Les parece? Bueno, vamos a... Solo que siempre me van dando un espacio ahí para que yo les vaya explicando, ¿verdad? Si no les interrumpo. Hacen su pausa y ya me dan la palabra a mí. Empezamos entonces. Vean el 155, ese es un artículo bien importante y hay que ir haciendo anotaciones. Causas. Son causas comunes para obtener la separación y el divorcio. Empezamos, amiga, primero. Primero, la infidelidad de cualquiera de los cónyuges. Vale. ¿Se recuerdan cuando vimos los efectos del matrimonio? Vimos que habían derechos, deberes y obligaciones entre los cónyuges y también de un cónyuge y del otro. Eso ya lo vimos en el matrimonio. Entonces, la fidelidad es un efecto, es un deber, es un efecto del matrimonio y es un deber de ambos cónyuges. Si no son fieles, o sea, cualquiera de ellos no es fiel, entonces hay la participación de esta primera causal para obtener la separación o el divorcio. La infidelidad. 2, gracias, vamos. Segundo, los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias graves y ofensas al honor y, en general, la conducta que haga insoportable la vida en común. Muchas gracias. Ahí tenemos una ley específica también que es la ley de femicidio, ¿verdad? Entonces, ahí describe cada una de las clases de violencia que pueden existir, que existen, y que son motivo también para una separación o un divorcio. Aquí está la segunda causal para ser invocada en una separación o un divorcio por causal determinada. 3. Tercero, el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos. Imagínense, es el atentado, ¿verdad? Entonces ya querer matar al cónyuge o la cónyuge, ¿verdad? O los hijos también es causal para obtener la separación o el divorcio, ¿verdad? Cuarto, la separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. Ok, más de un año de estar separados o haber abandonado la casa conyugal, ¿verdad? Ausencia inmotivada también por más de un año es una causal para obtener la separación y el divorcio. Quinto, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de su separación, siempre que el marido... Ya apagó
Yes. Melanie, apague su micrófono, por favor. Vuelve a leer el numeral, por favor, Daniela. Está bien. Quinto, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio. Exacto, ahí está aquellas causales también de haber engañado al otro para contraer matrimonio, ¿verdad? Ahora, si él tiene conocimiento, pues entonces ya no es causal. Vamos al siguiente, ahora le toca a la otra compañera. Creo que solo compañeras van a leer. Aquí, Carol, ¿te toca a ti o aquí? Sí, a mi licenciada. Así me recuerdo. Sexto, la incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos. Fíjense, ahí también es hasta causal para la pérdida de la patria potestad, y hay una ley específica que es la ley contra la violencia sexual, ¿verdad? Séptimo, la negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes los deberes de asistencia y alimentación a que está legalmente obligado. Ok. Lo que sucede es que cuando es fijada la pensión alimenticia también por un juez competente, entonces si el obligado no cumple, está cometiendo el delito de negación de asistencia económica. A eso se refiere. Octavo, la disipación de la hacienda doméstica. O sea, la mala administración del patrimonio conyugal, porque el uso excesivo de drogas, estupefacientes, la ebriedad consuetudinaria, el hábito del juego, entonces pone en riesgo a la familia y por eso es causal de divorcio o separación. Noveno, los hábitos de juego o embriaguez o el uso indebido y constante de estupefacientes, cuando amenazaren causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal. Ok, aquí recuerden que esta causal tiene relación con el artículo 9 del Código Civil, porque son causales inclusive para pedir son causas para pedirle el estado de interdicción de una persona y que se declaren incapaces. Décimo, la denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro. Ok, ahí pues básicamente hay unos delitos propios de esos que son los delitos de difamación y calumnia, ¿verdad? ¿A quién le toca a nosotros? Ya había asignado los otros 5 y se le olvidó al compañero o compañera. Catherine. Si gusta lo leo yo, licenciada. Sí, como que ya no está en clase Catherine. Ronald, ¿quién habló? Ronald. Sí, licenciada. Va, léelos usted entonces, porque Catherine se salió de la clase. 11º. La Sí. condena de uno de los cónyuges en sentencia firme por delito contra la propiedad o por cualquier otro delito común que merezca pena mayor de 5 años de prisión. Como el robo, por ejemplo, ¿verdad? 12º, la enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia. O a la descendencia. Cónyuge, mucha que ratos venimos haciendo énfasis en esa palabra, cónyuge, o a la descendencia. Bueno, pero se trata de una enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge, ¿verdad? Siguiente.
13º, la impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio. Incurable y posterior al matrimonio, ¿verdad? Solicita para que sea declarada como causal. 14º, la enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente para declarar la interdicción. Que es el tema de incapacidad de interdicción que ya vimos. 15. Asimismo, es causa para obtener el divorcio la separación de personas declarada en sentencia firme. Ok. Fíjense que esta sí hace referencia solo al divorcio, ¿verdad? Es causal para obtener el divorcio la separación de personas declarada en sentencia firme, o sea, hay una resolución judicial. Aquí entre las leyes principales que se relacionan con las causales que acabamos de leer y reguladas en el artículo 155, pues tenemos en primer lugar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas y el Código Penal. Estos son las principales, ¿verdad? Que tienen un respaldo penal, además de ser una causal para obtener la separación o divorcio. Y obviamente todas estas pues tienen que ser comprobadas ante el juez, ¿verdad? Deben presentar sus medios de prueba. Bueno, entonces ahí ya vimos en primer lugar que a través de la separación solo modificamos el matrimonio subsiste y que puede ser declarado por mutuo acuerdo entre los cónyuges siempre y cuando hayan cumplido con ese año de haber sido celebrado el matrimonio, y luego por causal determinada y que están reguladas en el 155 del artículo que acabamos de leer. También debemos de tener claro que tenemos efectos propios de la separación y hay efectos comunes, o sea, que son aplicables tanto a la separación como al divorcio. Entonces, entre los efectos comunes, ya los leímos, que están en el artículo 159, y entre los efectos propios, pues están regulados en el artículo 160. Quiero que alguien me ayude a leer el artículo 160, porque ahí están entonces los efectos propios de la separación. Vamos, Elizabeth. Gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Artículo 160. Son efectos propios de la separación, además de la subsistencia del vínculo conyugal, lo siguiente. Primero, el derecho del cónyuge incumple. Cónyuge. Inculpable a la sucesión intestada del otro cónyuge. Y, segundo, el derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido. Ok. Leamos el 1078 para que tengan claro ahí cuál es el derecho que subsiste en la separación, ¿verdad? Porque ya vimos que es el derecho del cónyuge inculpable a la sucesión intestada del otro cónyuge. Veamos el 1078, por favor. Sí, Elizabeth. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Artículo 1078. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes se heredarán por partes iguales. Ok, bueno, entonces la ley llama en primer lugar en el caso de la sucesión intestada. Esto lo vamos a ver después en Civil 2, pero en el caso de la sucesión intestada es cuando no hay un testamento. Entonces, a falta del testamento, la ley es quien designa quiénes van a ser los herederos. Y tenemos aquí que en primer lugar, los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente. Veamos ahora este artículo 1082, por favor.
favor. Ahí está cerquita. Daniela. Artículo 1082. El cónyuge separado no tendrá Cónyuge. Perdón. Miren, chicos, tanto que se les dice a cada rato cónyuge. Si vean, ahí no hay una G y una E. Miren, C-O-N-Y-U-G-E. No hay G-U-E para que digan cónyuge. Cónyuge. Ya a estas alturas ya lo deberían de saber, porque qué rato se les viene diciendo lo mismo. Vuelva a leer el 1082, por favor. Artículo 1082. El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido. Si por sentencia hubiere sido declarado culpable de la separación. Ok, lea el siguiente. Artículo 1083. El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su excónyuge. Ok, bueno. El cónyuge divorciado. Ahora, si solo está separado, sí, pero sí tiene derecho, ¿verdad? Porque subsiste el matrimonio. Pero si hay una sentencia, fíjese, si hay una sentencia que lo declaró culpable de la separación, ahí no tiene derecho a la sucesión intestada como lo regula el 1078, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener bien clarito en cuanto al tema de la separación. Pasemos ahora al divorcio. Ya vamos en la guía 55. A través del divorcio, ahí sí se disuelve el matrimonio, ¿ya? Pero este tiene que ser declarado en sentencia, porque también no olvidemos aquel artículo que nos indica que puede ser declarado por mutuo acuerdo entre los cónyuges, ¿verdad? Hay voluntad de ambos cónyuges para divorciarse, pero también invocando una de las causales o varias inclusive que están reguladas en el artículo 155 que acabamos de leer. Entonces, de acuerdo al artículo 153, el divorcio es la única forma de disolver el matrimonio. Es decir, ahí ya son excónyuges y vuelven a su estado de soltero, ¿verdad? En cambio, en la separación todavía subsiste el vínculo matrimonial y son casados. Ahora bien, si ustedes ven la guía 55, pues en la primera columna tenemos la definición y luego las formas en que pueden ser declaradas, que ya leímos el artículo 154 en varias ocasiones, ¿verdad? Porque ahí nos indica en qué formas puede ser declarado. Luego tenemos nuevamente los efectos civiles comunes que se aplican a la separación y también al divorcio, ¿verdad? Como la liquidación del patrimonio conyugal, el derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable, la suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causal así la lleve, ¿verdad? Consigo en la misma, es decir, en la misma causal la aplica para la suspensión o pérdida de la patria potestad y para el divorcio o separación. Pero el divorcio, así como la separación, que acabamos de leer sus efectos propios, también los tiene el divorcio. Y esos están regulados en el artículo 161. Ese efecto del divorcio, la disolución del vínculo conyugal, que deja a los cónyuges en libertad para contraer matrimonio. Y ahí es donde vemos en el artículo 1083 que acabamos de leer también que el cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada, pero de su excónyuge, ahí ya no. Entonces, esos son efectos que solo produce el divorcio, ¿verdad? La disolución del vínculo matrimonial, la libertad de estado que deja a los cónyuges para contraer nuevo matrimonio porque ahora son solteros. Y
que el cónyuge divorciado no tendrá derecho a la herencia de su excónyuge. Ahí ya no aplica. En la separación sí, siempre y cuando no haya dado motivo a la causal, no haya obtenido esa sentencia en donde lo condenen por haber dado motivo a la separación. Bueno, veamos ahí en la número 56. Tenemos divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio por causal determinada. Entonces, por mutuo acuerdo, los cónyuges expresan su consentimiento, ¿verdad? Y no van a invocar ninguna causal porque están de acuerdo en divorciarse. Ya lo leímos en el artículo 154 y 163, que contiene también el convenio. Vamos al 154, por favor. Tienen que tener ahí su código, 154, que es el que acabamos de leer, ¿verdad? Nuestros artículos los acabamos de leer, porque son los principales. 154, y ya leímos también el 163, que regula el convenio que debe de acompañarse para aprobación del juez competente, que es en el divorcio de mutuo acuerdo, pero también tiene que acompañarse en el de causal determinada. Ya lo vamos a ver. Veamos primero entonces. Cuando el divorcio es por mutuo acuerdo, pues entonces hay un proceso especial que es el de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y aplica para el divorcio. Y en este caso, pues han sido creados también los juzgados pluripersonales de primera instancia de familia con competencia específica para procesos de divorcio por mutuo consentimiento. Y también para el divorcio por causal determinada, pues ahí hay que invocar una o varias de las causales que están reguladas en el 155, que ya leímos también, y debe ser planteado ante un juez competente también de primera instancia de familia, de acuerdo a la ley de tribunales de familia, que se las dejo de tarea su lectura para el próximo martes. Bueno, obligación, leer la ley de tribunales de familia, por favor. Y luego tenemos ya en la guía 57, pues los requisitos que también ya leímos del artículo 163 y 164, que es la presentación del proyecto de convenio que debe ser aprobado por juez competente, ¿verdad? Y en el 164 tenemos que el juez bajo su responsabilidad debe calificar la garantía, y si esta a su juicio fuere suficiente, si a su juicio no fuere suficiente, pues tiene competencia para ordenar su ampliación. Si la separación, vamos ahora al 165, si la separación o el divorcio se demandaran por causa determinada, entonces deberá el juez resolver las cuestiones a que se refiere el artículo 163, que ya vimos regula el proyecto de convenio de bases de divorcio que debe presentarse ante el juez. O sea que este proyecto de convenio debe presentarse tanto en el juicio voluntario, o sea, por mutuo acuerdo, y también cuando se invoca una de las causales, o sea, por causal determinada, y ahí lo tenemos regulado en el 165, ¿verdad? Que ahí ya vimos que en el artículo 155 son causales que se aplican para la separación y también para el divorcio. De todo esto, no sé qué está acompañando ahí el compañero, solo interrumpe. Todo esto debe también inscribirse en el registro civil de las personas del Registro Nacional de las Personas, con el famoso articulito aquel 70, en donde tenemos la literal F. F.
Entonces, está bien que lo aporte ahí, compañero. Entonces, de acuerdo a ese artículo 70, deben realizarse las inscripciones en el registro civil de las personas y deben de inscribirse las resoluciones que declaren la nulidad o insubsistencia del matrimonio, que ya lo vimos en los impedimentos, la unión de hecho, el divorcio o la separación y también la reconciliación posterior, porque si posteriormente a una separación se reconcilian y fue dictada esa separación, fue declarada por un órgano jurisdiccional competente y después vuelven a la convivencia matrimonial, también se inscribe en el registro civil de las personas. Lo mismo si en caso se divorcian y luego quieren volver se reconcilian y entonces ya están viviendo conyugalmente. Repito, la tarea de ustedes, además de leer del artículo 153 al 172 del Código Civil, es leer la ley de tribunales de familia. Por favor, que no se les vaya a olvidar. La ley de tribunales de familia. Bueno, ahora bien, ya hemos analizado hasta este momento que la separación y el divorcio, si bien es cierto, tienen causas comunes, efectos comunes, también son diferentes, ¿verdad? Y también tienen sus efectos propios. Ya les he dicho en el transcurso de la transmisión que la separación solo modifica el matrimonio, pero subsiste, ¿verdad? Es decir, todavía están casados. En cambio, en el divorcio, ahí sí se disuelve el vínculo matrimonial. Y ahí vuelven a su estado de solteros y pueden contraer nuevo matrimonio. Además de esas diferencias, pues yo les hice un cuadrito ahí en la guía 58 de las principales, ¿verdad? Diferencias, pero es bueno que lo sepamos para que vean que no son iguales. Aunque se aplique se aplique que hay que presentar ese convenio y que debe ser aprobado por el juez, aunque se apliquen las mismas causales, tanto para la separación y el divorcio, aunque tengan efectos comunes para la separación y el divorcio, pues el divorcio tiene sus propios efectos y la separación también. Por lo tanto, existen diferencias, ¿verdad? Existen diferencias. Entonces, en primer lugar, como vimos en el artículo 153, pues la separación solo modifica, porque ellos han decidido separarse, pero siempre existe ese vínculo matrimonial. En cambio, en el divorcio se disuelve. Por eso es que en la separación el matrimonio todavía existe, pero en el divorcio ya no. Y en la separación están casados, pero en el divorcio vuelven a su soltería porque pueden contraer nuevo matrimonio. Hay amplia libertad para contraer nuevo matrimonio. En la separación no pueden contraer nuevo matrimonio porque aún están casados. También existe la separación de hecho, ¿verdad? Una persona, uno de los cónyuges abandona el hogar conyugal, se va, no hay resolución judicial, o bien ellos deciden poner un alto a la vida conyugal, cada quien vive por su lado, pero no acuden a ningún órgano jurisdiccional competente. El divorcio, compañeros, solo puede ser declarado en sentencia, ¿verdad? En sentencia, ya sea el divorcio voluntario o el divorcio invocando cualquier causal, o sea, por causal determinada. En la separación, como todavía existe ese vínculo conyugal o matrimonial, pues la mujer puede seguir utilizando el apellido de su cónyuge. Pero en el divorcio, como ya quedó disuelto, ahí ya no. Ahí ya no tiene que usar el apellido de su ex cónyuge.
El cónyuge inocente o inculpable tiene derecho a la sucesión intestada del otro cónyuge, repito, porque aún existe el matrimonio, pero en el divorcio ya no tiene derecho a la sucesión intestada porque es su ex cónyuge. En la separación todavía subsiste como subsiste el matrimonio, pues también subsiste el parentesco por afinidad, que une a los cónyuges, ya sabemos que no forman grado y que los une no solo a ellos, sino que con sus respectivos parientes consanguíneos. En cambio, en el divorcio, como ya se disolvió ese vínculo matrimonial, ya no existe ese parentesco por afinidad. Bien, entonces ahora les toca a ustedes ir a leer todo ese articulado del 153 al 172 del Código Civil, además de la Ley de Tribunales de Familia. ¿Hay alguna duda, compañeros? No, Licta, todo bien. La verdad que son temas que, como usted ya los ha desarrollado en sus guías, ¿verdad? Ya tenemos esa base más su clase que nos brinda muy amablemente. Licta, gracias. Muchas gracias. Ah, Elizabeth Conde, no te has cambiado el apellido. No, Licta, te voy a pedir sus servicios profesionales para realizar el cambio de nombre, Licta. Mucho gusto, buenas tardes. Gracias, Magdalena. Dixon Quesada, creo que me quiere hacer una pregunta. Gracias. Sí, licenciada, discúlpeme también por haber escrito lo del chat, pero era para compartir la ley que usted nos dejó. Bueno, okay. Ajá, es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí, gracias por sus comentarios, que aquí rápido pasa el mensaje y como yo estoy explicando, no estoy leyendo aquí la pantalla, entonces yo digo qué está pasando y como ahí solo salió el enlace, ¿verdad, Dixon? Solo el link. Ajá, el link, perdón, es que soy dinosaurio tecnológico también. Pero entonces, sí se llama el enlace, enlaces en español, así tendría que decirse, ¿verdad? Bueno, entonces no soy tan dinosaurio. Entonces, él compartió ahí para la lectura de la Ley de Tribunales de Familia, ¿sí es verdad, Dixon? Así es, exactamente. Okay. Bueno, entonces me tienen como tarea la lectura de la Ley de Tribunales de Familia y la lectura del articulado del Código Civil. Lo básico aquí es que yo pretendo que me entiendan que es diferente la separación y es diferente el divorcio en cuanto a sus efectos propios, ¿verdad? Hoy sí ya no vamos a decir aquello de que hay divorcios automáticos, porque aquí no hay automático que aplicar, no es carro. Aquí, para el divorcio, necesitamos una sentencia firme, ya sea porque el divorcio se haya solicitado en la vía voluntaria o bien porque se haya invocado cualquiera de las causales que ya leímos en el artículo 155. ¿Está claro? Licta, gracias. Y que yo quisiera tal vez como aporte agregar, licenciada, que digamos, fácil es contraer matrimonio, difícil es divorciarse realmente. Tengo un divorcio voluntario desde el 2020, Licta, porque la persona se fue a Estados Unidos y la señora se quedó acá sola. Cuando se quedó sola con el niño, buscó otra pareja, desocupó la casa, se llevó todos los bienes muebles, tiene otra pareja y otro bebé, y mire, complicadísimo, para que a pesar de que es voluntario, todavía estoy ahí dando batalla con ese divorcio por un niño que tienen, ¿verdad, Licta? Y por la distancia, porque digamos, el señor está en Estados Unidos, enviar el mandato, que lo representa a su hermano, complicadísimo, Licta, pero son temas muy bonitos. Y eso que es voluntario, cabal. Gracias, Licta. Y si es por causal determinada para servir, fíjense que yo por eso les estoy dejando también la tarea de leer la Ley de Tribunales de Familia, porque la Ley de Tribunales de Familia sufrió varias reformas y esas entraron en vigencia el 3 de enero, por eso quiero que la lean. Y pues entre ellas está que cuando se solicita el divorcio por causal determinada,
pues por fortuna ya no es en juicio ordinario, que el juicio ordinario es, pero tremendamente extenso y lleva mucho tiempo, y ahora ya es en la vía oral. Siempre, pues, ni modo llevará tiempo porque los jueces están saturados de trabajo también, y los pobres jueces se mantienen de audiencia en audiencia y tienen que firmar resoluciones, leer sus sentencias. Es tremendo, pero ahí estamos. ¿Está claro entonces, compañeros? Dejamos la clase ahí, nos vemos el martes. Sí, Lucía Barrios. No, licenciada, solo era para darle las gracias por su clase, que estuvo muy linda. Gracias, muy interesante. Muy bien, muchísimas gracias.